Pues esta noche es casi inevitable que tenemos que empezar con un tema que debe de estar en el corazón de la política mexicana ahora, no que sea el corazón de la política en general en nuestro país, no es para tanto, pero sí es importante. La posibilidad de que quede en 9 años después de que termine el gabinete de Peña Nieto el año que viene, 9 años más, el actual Procurador General de la República, pero esta vez como fiscal, un fiscal independiente, un fiscal que ya no va a ser el vocero del presidente ni a tener que someterse a las voluntades del presidente, sino un fiscal que va a velar por los intereses de la justicia en función del bienestar de todos los mexicanos. Bueno, esa es la teoría. Ese fiscal, el PRI y sus apoyos, el Partido Verde, etcétera, han decidido que sea, pues, como estaba previsto originalmente, el Procurador General ahora. Luego hubo un intento de echar atrás esa regla, pero parece que volvieron a esa idea. Y hay un movimiento en contra, un movimiento que señala que no puede ser el actual procurador, el fiscal, el nuevo fiscal, inaugurar una nueva institución. Es raro, una institución central nuevecita, con los vicios del pasado, no. Entonces esta discusión, ¿va a poder el PRI y el presidente poner su huella en los 9 años que siguen después del fin del sexenio o no? Esa es la discusión. Pues, bueno, la abrimos. Habría que aclarar que no es que echaran para atrás, es que esta es una disposición, estimadísimo Lorenzo, que está en un transitorio de la Constitución. La Constitución es la que establece la nueva fiscalía que tú has descrito muy bien como autónoma, no dependiente del Ejecutivo, como es el actual procurador. Aunque decía yo de echarse para atrás porque Peña Nieto propuso un cambio. Sí, eso es lo que iba yo a aclarar, exactamente eso iba yo a aclarar, bueno, que hubo sígame. una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para echar atrás esta disposición que viene originalmente en el transitorio. Después iba a pasar a la ley que va a reglamentar la fiscalía. Y ahí ya no se necesitan 2/3, se requeriría nada más matizarlo a nivel de ley con mitad más 1, con más de la mitad. Como los priistas y sus apoyos que tú has dicho, o sus satélites, como decían antes, o los partidos paraestatales, como les llamaban en aquel tiempo ya muy remoto del que tú y yo venimos. Bueno, yo principalmente. Sí, yo no, también. Pues decidieron que no había que hacerle caso al presidente y su iniciativa está en la congeladora, como la mayor parte de las iniciativas de la oposición. El presidente se ha aliado con la oposición. Y digo, allí en la congeladora, ahí están juntos, ¿no? Enfriándose. Y entonces no le están haciendo caso a la iniciativa del presidente, no la van a dictaminar, no la van a aprobar, por lo menos hasta que hubieran votado. Y eso ha traído pues consecuencias muy graves que supongo vamos a tratar con mucha amplitud en un bloque posterior. Pero hay una rebelión que se expresa en el Congreso, aun cuando está dada en la Cámara de Senadores, porque fueron 5 senadores del PAN que fueron los que se aliaron con el PRI y con el Verde y todos sus apoyos para poder ser presidente de la Cámara. Pero está complicado el asunto porque esos senadores hicieron pública una carta diciendo que si esa lectura se podía hacer el viernes, que se podía hacer perfectamente, ellos ahora públicamente dicen no votaremos por ese fiscal, con lo cual pues hay un compromiso público. Que se pueden echar para atrás, el papelón que está haciendo el PAN es enorme porque ellos votaron ese transitorio y después se dieron cuenta. Y como tú me hiciste ver en este mismo programa, no hay letra chiquita en la Constitución. O sea, si les metieron un transitorio y ellos lo apoyaron, ahora el PAN está dando una serie de explicaciones rarísimas de que ya cambió el contexto, entonces que ahora ya entraron en razón y que no quieren que el procurador se convierta en fiscal. A mí me parece de una manera muy clara una pésima idea y podrán tener los votos y podrán tener mayorías parlamentarias, pero sigue siendo una mala idea. Y lo digo en 2 líneas. Uno,
La Universidad de las Américas publicó un índice que es el índice global de impunidad. Somos uno de los países más impunes del planeta. Y me sorprende que vean eso como si fuera la partitura de una sinfonía de Mahler. Y no lo tomen como un asunto, oiga, pues es gravísimo que esto ocurra. Segundo, el presidente le dijo a David Aponte, el momento más duro de este sexenio fue el tema de Ayotzinapa. Y Ayotzinapa no se ha resuelto no solo por un problema de voluntad política, sino por capacidades de la propia Fiscalía, capacidades técnicas, operativas. Por tanto, yo digo, si realmente nos tomáramos tan en serio el tema de la Procuración de Justicia como nos tomamos los nombramientos del Banco de México, no creo que vayan a nombrar un gobernador de estos que ha quebrado su estado, el próximo gobernador del Banco Central, que viene el relevo. Lo económico sí se lo toman en serio y en cambio la Procuración de Justicia se la toma como si fuera pues la fonda de los compadres. Por eso subrayo, aunque tengan los votos en el Parlamento, iniciar una fiscalía que debe entrar con toda la autoridad moral, política del mundo por esa vía es la peor manera de ir edificando instituciones del Estado. Y me imagino que el próximo presidente con toda razón dirá, oiga, ¿y esta herencia qué hago con ella? ¿No? Por tanto, creo que si siguen o persisten por ese camino, vamos a la confrontación. Agarro tu tesis central, Leonardo, de que no se toman en serio la justicia los partidos, para señalar otro ángulo. Si hay una crisis en el nombramiento del fiscal que quiere el PRI, es por una movilización de personalidades y organizaciones sociales con pocos precedentes, porque es desde las organizaciones a favor de la transparencia y de los derechos humanos que ha venido un empuje que ha encajado, embonado y empalmado con organismos empresariales poco común. Y en ese sentido, el PAN al menos, el PRD, los partidos opositores han tenido que escuchar. El PRI, bueno, está en el plan de que yo me atranco y ahí se ven, pero en ese sentido hay un detalle y en esta historia importan mucho los detalles. Hoy Reforma saca una publicación sobre un Ferrari del fiscal, un Ferrari de 3 millones de pesos. Poco más. Poco más, 3.500.000, pongamos, que para ahorrarse la tenencia registra en el estado de Morelos. Usted dirá, bueno, se vale ahorrar. Pues sí, pero no cuando es una figura pública que está en el ámbito de la impartición de justicia. En ese momento aparece como un personaje que con dobles estándares, en el mejor de los casos, si no es que algo más grave. Ahora bien, el detalle tal vez más revelador o más curioso de toda esta historia es que quien firma el reportaje es el nieto de Claudio X González. Y algunos de ustedes se preguntarán en el auditorio, ¿quién es ese señor de la X? De Mexicanos. Uno de los hombres más ricos de México, que tiene un hijo, también llamado Claudio X González, que le dio por combatir la corrupción y que creó, todo educativa. y ahí está, la dirige, por cierto, nuestra colega María Amparo Casar, que dirige el Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es un organismo bien financiado por empresarios que investigan, y ellos investigaron esta historia. Lo notable y el detalle es que el presidente, según el New York Times, regañó al abuelo por lo que estaba haciendo el hijo, y ahora el hijo, o el hijo del hijo, el nieto, le responde firmando un reportaje en el cual acusa al fiscal que prefiere Enrique Peña Nieto. No me digan que no está cargado de simbolismo, de cómo en la sociedad ya estamos hartos y estamos llegando a acuerdos que yo jamás me hubiera imaginado hace algunos años. Desde luego. Y vamos a ponerle más aderezo a esto. Carnita. El domicilio donde está registrado este Ferrari, que uno se pregunta, caramba, ¿cómo alguien de la clase política mexicana, un país que según las nuevas cifras tenemos nada más 43% de pobres? Tiene un Ferrari.
cuando las calles están deshechas, no puede andar en las calles de la Ciudad de México, se le descompondría su Ferrari, se iría a un socavón o algo por el estilo. El domicilio. ¿No? También Pero en Morelos. También en Morelos, Allá hay exactamente. topes. Allá, y socavones. Socavones. Pero la casa en donde está registrado este Ferrari es de 75 metros cuadrados. No creo que el señor procurador viva en una casa de esas dimensiones. La casa no es suya. Así que el registrar al automóvil de lujo en un domicilio que no es el que normalmente habita, es una cosa. Y ahí se ahorra impuestos, él que vive de los impuestos, porque si no, ¿de dónde viene su salario? Es decir, los impuestos los pagamos otros, ¿no? Y en segundo, es que no es su casa. Entonces ahí hay un problema legal, uno diría, santo cielo, pero para los problemas que tiene este país eso es una minucia. Ah, pero las minucias son de las que están llenas muchas cosas. La Casa Blanca tampoco era la gran cosa, bueno, $7 millones, pero no es una cosa de escandalosa, pero es muy reveladora. Y esto de tener que registrarlo en una casa que no es la tuya para ahorrarte unos impuestillos, el que va a inaugurar la nueva fiscalía, que va a ser la representación viva de la justicia. Bueno, yo quisiera aclarar un par de cosas. Los 5 senadores panistas, ya casi expanistas, porque está ya el proceso de expulsión de varios de ellos, no es igual. Primero porque el senador Lozano nunca ha dicho que él no va a votar él está en función de la sucesión presidencial, él está con Moreno Valle y Moreno Valle está apoyando esta posición de que se vaya el fiscal contra los anayistas, los que declararon que ya no iban que no estaban haciendo la elección del presidente del Senado, el señor Cordero, para evitar que se votara en contra del fiscal, han dicho que ya no. Y esto me suena una táctica que ya no van a ir a votar para que se vaya el fiscal. Pero se me hace una táctica que después de las declaraciones de Margarita Zavala, que dijo, yo estoy en contra de que el fiscal se pase automáticamente, empezaron a sacar esta argumentación. Pero es una argumentación ya tardía, porque toda la negociación que se hizo, y es que le tocaba al PRI la presidencia del Senado. Hay un rol que se hace en las dos cámaras. Ahora nos toca a ustedes, ahora nos toca a nosotros. Le tocaba al PRI, el PRI echó para atrás, incluso había una candidata muy prestigiada dentro del PRI, que le dijeron, bueno, has hecho muy buen trabajo, pero vamos a votar por Cordero. ¿Por qué tipo de arreglos hubo allí para que se prescindiera de la presidencia que les tocaba al PRI, se la entregaran a un panista que está apoyado por otros 4? Es extraño, bueno, de todas maneras parte de la historia la conocemos, Gamboa ya narró que el PAN le propuso 2 senadoras y las batearon, y finalmente un grupo muy importante de senadores, no solo del PRI, y no solo los del PAN que se descindieron, sino Morena y el PRD votaron por Cordero. O sea, también hay una parte en donde el PAN se encastilla en una argumentación y el resto de los partidos dicen, oiga, ¿y por qué tenemos nosotros que sudar su calentura si en el 2014 usted votó eso? Lo mismo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, donde Morena ya dijo, a ver, no se integra a la mesa de la Cámara de Diputados porque el PAN trae una bronca. ¿Y la bronca cuál es? Pues en la carta donde dicen que se comprometen a no votar por el fiscal, también dicen que se vaya Naya. Y en el artículo de hoy del Universal de Margarita Zavala dice, el presidente nacional del PAN es un factor de división. Pero es más, los senadores, en este caso fuera de la norma panista, dicen, le está usando esta crisis no por el tema del fiscal, sino para no atender las acusaciones graves que hay sobre incremento de su patrimonio. Por tanto, yo aislaría preventiva, analíticamente los asuntos, porque no estoy seguro que sea totalmente cierto que la crisis ahora sea la sopa del fiscal. Yo reitero, para mí es una pésima idea que el PRI quiera usar su mayoría, aunque la compre por ahí con algunos senadores panistas, para imponer un fiscal que entraría sin ninguna credibilidad. Brevísimo. En el fondo lo que importa es si vamos a dejar que entre un fiscal que simula direcciones para ahorrarse unos pesos, es decir,
alguien con olor a corrupción, tal vez no lo sea, pero si lo queremos como fiscal o no. Bueno, terminamos esta parte, este segmento. Espérenos para un corte y volvemos. Bueno, y el informe, el quinto informe de gobierno, que para todo efecto práctico es el último informe de un Peña Nieto sin el resto, ya, digamos, el próximo informe lo tendrá ya con presidente electo, por tanto, este es el último informe en el cual él es el centro, digamos, del sistema político, queda pues sumamente desplazado por una serie de escándalos. El primero es, el secretario de Gobernación no fue a San Lázaro a entregar el informe, como ocurría ritualmente en los últimos años, por la crisis que referíamos, es decir, no se pusieron de acuerdo en quién presidía la Cámara. Y fue un subsecretario y se lo entregó al secretario de la Cámara, Mauricio Fara, y le dijo, aquí está el informe. Al día siguiente el presidente dio, como ya ha sido tradicional, un informe Palacio Nacional en el cual pues obvió, por supuesto, todos los temas candentes. Mucha gente esperaba que iba a hablar del tema del fiscal o que haría una autocrítica, aprovechando efectivamente que era como su último informe, estando él en el centro sobre la corrupción. No se mencionaron esos temas. El presidente prefirió ir por un informe canónico, tomando los grandes ejes de lo que fue su Plan Nacional de Desarrollo, y prefirió, como es natural, hablar de las cosas positivas en una primera instancia, en fin, indicadores macroeconómicos, como es habitual en el discurso político, tratando de compararlos con las administraciones anteriores, buscando en todo momento que la comparación favorezca. Lo que quedó fuera de la lectura presidencial es la grave crisis de seguridad que tenemos en el país, la enuncia al principio y después la abandona. Hace una serie de consideraciones que, si nos da tiempo, me encantaría escuchar sus opiniones sobre ello, sobre la grave crisis de homicidios que tenemos en el país. El presidente dice, bueno, pues una parte no me toca a mí, una parte es efectivamente del fuero común, como si efectivamente hubiese posibilidad de distinguir homicidios de un fuero u otro, o no fuese muy tan grave el que ocurrieran por una razón u otra. En fin, grave crisis de inseguridad, un discurso en el cual la autocrítica pues no apareció, y es un discurso en el cual el presidente finalmente abre la campaña electoral. Iba a decir como novedad, en realidad lo viene diciendo desde el 2015, este tema de que el país tiene dos caminos: seguir por el proceso de reformas que hasta ahora se ha entablado, o claramente la idea de que este país iría hacia atrás con el proyecto. No lo mencionó, pero en un par de entrevistas que dio a lo largo de la semana sí habló directamente de López Obrador. Bueno, crisis de seguridad. La revista Z, que se ha especializado ya en recoger las cifras de las procuradurías de los estados, las cifras que da el gobierno federal, etcétera, nos dice que para este momento llevamos en el mes que le tocó a Peña Nieto en 2012 y los que siguen hasta, no sé si es hasta el mes de junio o julio, llevamos 103,000 muertes de esa manera violenta, supongo que la mayoría atribuidas al crimen organizado. Quiere decir que ya rebasamos la cifra del sexenio de Felipe Calderón. La crisis de inseguridad, de violencia, no aminoró más que una temporadita, y ahora va repunta. El fin del sexenio, el quinto informe, y va viento en popa a toda vela. La otra observación, rápido. Sí, Peña Nieto dice, pon una dicotomía, o yo y los míos, o el regreso al pasado. Yo significa que México va a ser una potencia en el siglo XXI. Está aquí a la vuelta, unos cuantos añitos, 20 añitos, y somos una potencia. ¿Dónde oímos eso? Creo que con López Portillo, pero López Portillo es del pasado. ¿No lo oímos también con Salinas? Sí. Que el TLC era la puerta para ser una potencia, y creo que ahora nos están diciendo que nos la van a cerrar. Pero sí hay una vuelta al pasado, pero no es una amenaza, es que ya estamos en el pasado. Hay una buena dosis del pasado en el gobierno, en el sexenio, en el priismo. No es el priismo de los 1950, 1960, pero en su esencia sigue siendo. Y la idea de poner un fiscal que dure 9 años más, ¿no les suena a ustedes un poquitito a Maximato,
a lo que hizo Plutarco Elías Calles cuando deja la presidencia y dice, bueno, dejo la presidencia, pero el que maneja el país soy política. yo. Aquí Peña Nieto no va a manejar el país, no dice que lo vaya a manejar, va a dejar a una persona, quiere dejar a una persona ahí que maneje una parte importante del país, la rendición de cuentas. Hay también otra forma de ver el quinto informe. Voy a utilizar el método que insinuaste, comparar con dos informes del pasado, el del 68 y el del 88, porque ilustran con toda claridad la crisis del presidencialismo. El presidencialismo requiere de ceremonias en las cuales se implementa un ritual muy aceitado que sacraliza a quien gobierna y le atribuye virtudes, cualidades mágicas para resolver los problemas. En el 68 el país, México, sobre todo la Ciudad de México, estaba sacudida por el movimiento estudiantil. Y sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz pronunció uno de los discursos más beligerantes en la historia de los discursos mexicanos, porque directamente se lanzó contra los provocadores y les advirtió que se le había acabado la paciencia y que iba contra ellos. Quienes estaban en ese lugar, las fuerzas vivas, reaccionaron apoyándolo, aplaudiéndolo y sacando miles de desplegados para unirse en torno al presidente amenazado por las fuerzas de la subversión. Luego vino Tlatelolco. 88, la escisión, el último informe de Miguel de la Madrid, cuando llega y por primera vez se para Porfirio Muñoz Ledo, acompañado por otros diputados de lo que eran el Frente Democrático Nacional, y lo increpan y lo callan y se genera un escándalo al interior de la Cámara. Yo estaba cubriendo para la jornada ese evento y asustaba ver el odio que salía de los priistas, cómo se atreven a increpar al presidente. El quinto informe de Enrique Peña Nieto, atrincherado en Los Pinos con 1,200 invitados, llevados ahí muy seleccionados, muy cuidados, para que aplaudieran un presidente que ya no puede salir a la calle, no puede ir al Congreso, no puede ir al Congreso ya. Creo que el contraste es evidente para mostrar, quién sabe qué venga en el futuro, pero ciertamente el presidencialismo como sistema político está acabado en México. Ya que ustedes han entrado a este escenario de los contrastes, de las comparaciones entre logros de otros y logros actuales, siempre beneficiando a los actuales en las comparaciones, yo voy a entrar a otra contrastación, que es, en un momento lanzó el presidente un mensaje civilino de que un proyecto del pasado no podría ser exitoso. Hay que pensar en el futuro. Era un proyecto, era un mensaje civilino porque estaba refiriéndose al proyecto de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, si yo no me equivoco, y otros como cientos de columnistas, analistas, han dicho, pues este era un mensaje dirigido o virtualmente dirigido a López Obrador, sin mencionar su nombre. Incluso el periódico El País dice, no menciona su nombre, pero claramente esta fue una referencia a Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué es lo que pasó en este? Y ahora me referiría no a una cuestión de fondo que ustedes ya han planteado también, sino una cuestión de forma. Pero la forma es fondo en política, decía Reyes Heroles, y algo de razón tenía, porque estamos hablando de un lenguaje simbólico. ¿A qué se ha vuelto? Al informe que era de boato, de besamanos. Interrumpieron al presidente 24 veces con aplausos. Se volvió al informe antiguo, al del señor presidente, al que era la fiesta del presidente. No era un elemento para rendir cuentas, para avisar cómo iban los asuntos de la administración pública de la nación. Era un asunto para alabar al presidente y enrutarlo para que pudiera decidir con más fuerza a su candidato presidencial, a darle poder, darle vigor. Esto es volver al pasado de alguna manera, porque volver por las formas es también volver por el fondo.
Las formas han sido las de los últimos años, ¿no? Desde que Fox no pudo ir al Congreso, que fue el último año, a todo lo que ocurrió con Felipe Calderón, en realidad este formato se ha venido usando en el país en los últimos 12 años. Por tanto, no veo demasiadas novedades. No vi tampoco el ambiente así absolutamente, digamos, de pleitesía al presidente. Hay un momento en el cual todos los que estuvieron en Palacio Nacional se levantaron y fue cuando dijo el presidente: no voy a aceptar nada que merme la dignidad del ¿cómo se llama?, la nación. El resto fue, respecto a otros informes, y he estado yo prácticamente en todos, bastante moderado. O sea, no hubo este ánimo por parte de los invitados de decir qué maravilla, qué bien vamos. Hubo aplausos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, importante. Después el presidente metió al CISEN y a no sé cuántos órganos más y bastante menos moderado el aplauso. Es decir, hubo de todo. Tampoco vi en el Zócalo capitalino la toma como he visto en años anteriores. Es decir, la gente estaba, había una kermés en el Zócalo, etcétera. Yo siento que efectivamente este informe pasó o tuvo mucho menos relieve, tanto en la propia ceremonia como el debate en la opinión pública. Digo, el domingo fue 8 columnas, hoy se diluyó ya el informe. O sea, si ustedes ven los periódicos, pues andan en el tema del fiscal, en todos los demás. O sea, yo no siento que haya sido un ritual, como decir así, opresivo del viejo presidencialismo. Fue más bien un informe en clave bastante poco atractiva, porque no optó por un gran discurso político de hacia dónde se mueve el país. Simplemente el presidente se asumió, como hoy dice Mauricio Merino, más como el jefe de un proyecto. O sea, si sigo el proyecto en funciones, nos irá mejor, dice él, y en 10 o en 20 años dejaremos de ser pobres, lo cual ha generado una polémica. Pero ya digo, yo no lo noto así el boato presidencialista que noté en otro momento. Es que da el tono de gerente de piso más que el de líder de un país. ¿Me permitirías decir por qué sí hubo boato? Veintitantos aplausos no, en una solo, hora y se hizo en Palacio Nacional. Sí. Esto es un símbolo fundamental. Antes se había hecho en el Auditorio Nacional. Eso solo Fox. No, también Calderón. En el Auditorio Nacional. Pero era mensaje, no era el informe, perdón. Este también es mensaje. Es un mensaje, ya no es el informe. Este también es el mensaje, sí. el que se hizo en Palacio Nacional. El informe se entregó por escrito en un bulto que entregó el subsecretario porque el secretario se decidió no ir, no sé por qué. Pero veintitantos aplausos en 60, 70 minutos, es como a cuántos aplausos cada 3 minutos. Pero a ver, depende con qué lo comparas. Los otros era de pie y cada 4 minutos. Digo, como hace el Congreso norteamericano, que cada frase le aplaude. No, esto fue bastante moderado en términos de lo cual nos permite ver cómo está el termómetro nacional también, ¿eh? Sí. ¿Algún apunte más, Sergio? Muchísimos, fascinante. Creo que yo insisto, la debilidad del presidente en comparación al pasado es enorme, hay indicadores por doquier. Sí, por supuesto, pero está tratando de recuperar. Bueno, en su 5º año lo que está tratando es de recuperar, lo que está buscando es ganar las elecciones, no nos engañemos. Lo demás, el país, los ciudadanos, lo que pensemos le vale absolutamente gorro. Sí. Y tal cosa la marcó claramente, pero vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante. Ya es posible hacer un pronóstico, al menos sobre el tono que va a tener la campaña presidencial del próximo año en los 2 principales contendientes, el PRI y sus aliados, Morena y sus aliados. Dejo de lado por el momento los otros partidos que van a ser comparsas en uno u otro sentido. En este sentido, ¿cuál es la estrategia del PRI y sus aliados? Hay 2 momentos que lo definen, en mi opinión. Uno, el Estado de México, en donde dicen, vamos con todo, elección de Estado, nos vale. 2, el fiscal. La forma como dicen, vamos a nombrarlo ya, porque queremos no solo que vamos con todo, sino queremos que alguien nos proteja, porque vamos a cometer muchas barbaridades presupuestales. Andrés Manuel respondió en especie, y hay 2 momentos en el cual se observa. Uno de los aspectos de sus 2 candidaturas pasadas que se le criticaron, recuerdo, era su incapacidad para hacer alianzas con gente éticamente poco presentable, como el Bester Gordillo en el 2006,
Pues bien, si comparamos el Estado de México, Andrés Manuel ahí se acercó, no al Bester que está en la cárcel, pero sí a sus aliados, al nieto, al yerno, en fin, los tuvo ahí para lanzar el mensaje que ahora sí va con todo y que lo que importa es ganar a toda costa. Una interpretación que confirmé el día de ayer en el sábado, Monumento a la Revolución, cuando sacó a orear el símbolo de la corrupción de la izquierda, que es René Bejarano. Vamos, es un ejemplo, acompañado de Dolores Padierna. Se unen, dejan el PRD y se unen a Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto qué significa? Pues es lo que vamos a analizar el próximo año. De entrada, una lucha feroz de dos grandes coaliciones, en el cual tendremos que discutir o preguntarnos si va a tener lugar la ética pública o si ya Maquiavelo va a reinar en las elecciones o qué. Pero en todo caso, para mí está claro, la guerra es sin cuartel, no va a haber misericordia y amárrense los cinturones porque se viene pesado, no sé si bueno, pero pesado sí. Es sin cuartel, no se van a tomar prisioneros. Creo que René Bejarano, yo no estuve ahí, pero tengo entendido que René Bejarano no estaba en el grupo que acompañó a Andrés Manuel, pero Dolores Padierna sí. A Dolores Padierna en sí no le han encontrado ninguna cosa así escandalosa. La corrupción en el PRD, bueno, no están ustedes para saberlo, yo tampoco estoy para contarlo, pero hace unos cuantos días alguien que conoce muy bien el PRD desde adentro y desde arriba, menciona que claro que es un partido en donde cuando hay, en este caso era el caso de Veracruz, por ahí se pueden imaginar, se va a hacer la alianza con el PAN o no para arrancarle Veracruz al PRI. Bueno, allí ocurrió que, según me cuentan, entra el dinero contante y sonante a la Bejarano. Pues nada más que no hubo una camarita que lo tomara, pero no en cheques, no te lo deposito en la cuenta, así, ¡zas! Eso, en fin, eso ya está, ya es, no niego que Bejarano, ahí sí que lo chamaquearon. En ir a pedir dinero a Ahumada. Cosa, por cierto, que Andrés Manuel nunca vio a Ahumada, ni aceptó sus invitaciones, y que sí las tuvo. René Bejarano fue, bueno, pues ahí quedó. Pero sí, van ahora por todo, porque en efecto, esta es, para Andrés Manuel es la última. Y considera, y yo creo que tiene razón, de que aquí sí se está jugando ya el todo por el todo. Si persiste el mismo grupo, el mismo modelo, ya sea porque el PAN y el PRD logren tener un mejor candidato o el PRI, la política en México en los siguientes 6 años van a ser igual que la que tenemos ahorita, que no nos gusta. Yo no sé si con Andrés Manuel va a cambiar mucho, espero que sí, pero se está jugando David contra Goliat. Y decirle a David, oye, no le vais a tirar pedradas a Goliat, a lo mejor le das. Yo creo que ahorita sí ya David va a usar todo lo que tenga. Yo creo que lo pones perfectamente, Sergio, y lo dijo el presidente. A ver, aquí está este proyecto, y López Obrador dijo en el momento de la revolución, pues aquí está este otro. Y a partir de ahora, este es como el gran eje de discusión de la política nacional. No es sorprendente, desde el 15 más o menos, el presidente está con el discurso de que ahí viene el populismo, y López Obrador se viene efectivamente fortaleciendo. Yo no vería la figura de un David y un Goliat, diría en todo caso que es un peso completo con un peso gallo. Es decir, veo dos boxeadores fuertes, es decir, lo que tiene Morena ahora, y lo ha demostrado, no es poco, es decir, 700 y pico de millones de pesos de financiamiento directo solo en el plano federal, y te da otro tanto en el plano local, pues te da ya como para competir en serio. Tienes un partido que además tiene un discurso de poder
criticable para algunos, para mí preciso, es un discurso de poder. Ayer en el Monumento a la Revolución dijo, a ver, directamente interpelando a Monreal, a ver, estos que andan buscando cargos, le dijeron varias cosas a Monreal, que aprendiera a perder, que aceptara las reglas, todo lo demás, lo cual no deja de ser bastante irónico cuando hablamos de Morena, pero el punto central de Monreal es, oiga, no se pelee por el cargo de jefe de gobierno, que no va a haber director de Pemex, que no va a haber secretario de salud, o sea, repartió directamente ya el botín y Jacob Polewski dijo, pues recuerden que vamos a repartir 3,000 cargos. O sea, 3,000 cargos de primer nivel. Por tanto, claramente abrió y dijo, a ver, este es un discurso de poder, señores. Y llegaron efectivamente los que huelen poder y van ahí. Estuvo Jesús Valencia, ¿se acuerdan? Aquel que salió huido de la delegación Iztapalapa. Víctor Hugo Romo, que salió corriendo efectivamente también de la delegación Miguel Hidalgo. Y nos sorprende que hayan llegado Dolores Padierna y René Bejarano diciendo, pues si aquí está el futuro, ¿para qué nos complicamos la vida en un partido que está agonizando? No digo más, claramente es un discurso de poder, a muchos les puede parecer fuera de tono. Yo creo que pues si el proyecto era, ¿cómo dijo? Regenerar el país, pues ciertamente regenerarlo con esos personajes, cuando menos levanta suspicacias. Pues yo quisiera introducir una diferencia con esto que han planteado de los dos polos que se han construido. Primero, porque puede ser que tengan razón tomando en cuenta hasta dónde vamos, pero en cuanto se decidan los candidatos presidenciales o el candidato presidencial o la candidata, porque todavía no está decidido, del PRI puede venir una división. Y no lo digo yo, lo dijo López Obrador. Dijo, el PRI se va a dividir porque aunque el presidente está promoviendo al secretario de Hacienda y al secretario de Educación, en cuanto el que está más alto es Chong, y le llamó Chong, que es el de Gobernachong, pues este es el que está más alto, dijo, perdón, es que eso es lo que dijo López Obrador, yo lo estoy repitiendo, y por otra parte habría que considerar que está empezando a fraguar el proyecto de frente entre PAN, PRD, aprobaron el domingo los perredistas la alianza con el PAN y se sumó a esto, o ya estaba sumado, Movimiento Ciudadano. Va a haber, en todo caso, yo lo que veo en un futuro un poquito más adelante que el de esta semana, es que va a haber 3 polos. Y si vemos las entrevistas o las encuestas de Consulta Mitofsky, el que está adelante como preferencia de partido es el PAN, pero bastante adelante de los otros dos, el que está adelante en Mitofsky. Por tanto, yo no diría que estamos en una polarización y que los otros van a jugar de comparsa, perdón por citarte o contravenirte, pero creo que vienen 3 y se van a seguir formando, porque también en el Frente Amplio que se está tratando, están repartiendo ya cargos. El Frente Ciudadano, Movimiento Ciudadano dijo, yo voy a querer la gubernatura de Jalisco, y los del PRD dijeron, nosotros queremos la de Michoacán, la de Tabasco y la de Morelos. O sea, también aquí está habiendo reparto. También está aquí habiendo, simplemente para ampliar este panorama. Por supuesto, tiene razón, pero aquí estamos para analizar el momento y en este momento lo que se ve es una lucha entre 2 polos claramente definida porque los 3 fuerzas que mencionas o están divididas, peleadas, como el PAN, o están desfondándose y sin cuadros atractivos como el PRD, o son movimientos regionales como Movimiento Ciudadano, por supuesto, pero como fuerza nacional habrá que ver, en el momento que surjan, lo incorporamos. Por el momento, creo que los que lanzan en la confrontación de poder abiertamente son esos 2. Yo quiero contradecir al colega. A lo mejor son 3, pero son 2, como en el Estado de México. Claro que eran varios, pero al final de cuentas en el Estado de México 2 son Morena los que hicieron ahí. México, sí. Claro, estaba el PRD y fue importante, etcétera. Pero estos 2, PRI por un lado y Verde, PRD y PAN, van a jugar
como jugaron en el Estado de México. Pero permíteme una interrupción, Lorenzo. Eso fue en el Estado de México, no lo podemos extender al país, porque el PAN va a llegar con 11 gubernaturas. Tienen ganas de extenderlo al resto Tienen del país. ganas, pero no lo van a ¿Y extender. el PAN, cuál es el enemigo del PAN? ¿Es el PRI o es López Obrador? No, Yo creo que los dos. yo creo que López Obrador. Porque a la puede hora ser de que sea hacer el las principio. concertaciones y En todo materia el pasado, económica, por supuesto. ya. Si fuese Mide el candidato, el PAN se sentiría mejor. Yo coincido, mi querido Paoli, con que hoy, si tuviéramos un amigo grillo que nos dijera, ¿a quién le mando currícula? ¿A estos señores o a los otros? Diría, mire, mándelo a Morena y mándelo al PRI. Ahí tiene más posibilidades de encontrar trabajo que en el otro, que Bueno, todavía no sabemos ni siquiera si van a tener candidatos. Como verán, el reto que tenemos es muy difícil. Va a En esa cambiar. lucha por poder tendremos que meter otras consideraciones, porque hay gente que tiene problemas cotidianos. En la capital, ¿qué vamos a hacer con el crimen organizado que se expresa cada día en las calles? Eso tenemos que seguirlo discutiendo, no podemos evadirlo mientras sabemos quién es el próximo presidente de México. Pero regresaremos a eso. Vamos a tratar ahora la crisis de dos partidos, uno que sigue siendo importante y otro que parece que está en una declinación muy fuerte. Aunque el que sigue siendo importante está dividido, muy dividido, el Partido de Acción Nacional, el PAN. Está dividido igual que los otros se van a dividir en algún momento, no Morena, pero el PRI, claramente, en cuanto se nombre candidato presidencial. Pero en fin, como esta plática que tenemos es muy cordial y nos permite diferir e introducir matices, vamos a poder continuar uno o dos bloques anteriores en alguna forma, porque la crisis del Partido de Acción Nacional, para empezar, por el que es mayor en términos de tener 11 gubernaturas para el 18, de tener la bancada más grande en segundo lugar, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la mayor parte de bancadas mayores en segundo lugar probablemente, y en algunos lugares en primer lugar, en los estados, es el PAN. Y el PAN, además, también tiene un discurso de poder, como como yo empezaba a decir en el bloque anterior, porque están repartiendo en este frente amplio opositor que se está empezando a fraguar, pero que ya tiene una serie de acuerdos. En la Cámara de Diputados tuvieron el acuerdo de ir los tres en contra de que se instalara la mesa directiva, es decir, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, como un freno, como un bloqueo a lo que está ocurriendo en Cámara de Senadores y diciéndole hasta que no voten para que no haya pase automático del fiscal, del procurador fiscal, aquí no se instala la Cámara. Y si no se instala la Cámara puede haber una crisis bastante fuerte, que no es solo del PAN, aunque la crisis del PAN está metiéndose en todo el Congreso. Esto es muy importante de destacar, porque si no hay Cámara de Diputados instalada con mesa directiva, que es la que conduce, la que gobierna, la que representa al conjunto de la Cámara, para mañana, para el miércoles, el día 5, me parece. Sí, es mañana. Para mañana. No hay quien reciba el proyecto de presupuesto y empiezan a correr los tiempos que están planteados en la Constitución y esto puede traer una crisis mayor. Y con eso está jugando el PAN para poder bloquear todo lo que le hicieron los 5 senadores disidentes. No le vaya a pasar al PAN lo mismo que le pasó en la Cámara de Senadores, que resulta que de pronto negociaron a sus espaldas y el coordinador se enteró que incluso algunos de sus legisladores van a votar por la integración de la mesa de la Cámara de Diputados. Pero la crisis del PAN yo la veo en 3 capas. Uno, hay un severo cuestionamiento a la integridad y a la capacidad de dirigir el partido de Ricardo Anaya sobre el tema de sus propiedades, esto que ha venido publicando el Universal. Lo segundo, sobre el método para la selección del candidato. Están Moreno Valle optando por uno, Margarita Zavala por otro y Ricardo Anaya por otro. Y la tercera bronca es esta del fiscal. Entonces, la verdad es que no sé cuál es la que incide más en estos momentos o si haya que leerlas efectivamente como convergentes en un momento. Sobre el PRD, solo un apunte. El mismo día que estaba anunciando su consejo, se le estaban yendo exdirigentes desde Leonel Cota, Leonel Godoy, Pablo Gómez. Sotelo.
Bueno, Sotelo, pero digo, dirigentes de su partido se le estaban yendo a la Plaza de la Revolución a decir nosotros estamos con López Obrador. Y resultó, cuando menos llamativo, que un personaje que no es miembro del partido, me refiero al jefe de gobierno de esta capital, entrara y se sentara al lado de Alejandra Barrales. Y uno pregunta si uno no milita en un partido, ¿qué hace sentado al lado de la presidenta en las deliberaciones de ese partido? Digo, yo simplemente lo pregunto. Claramente, el cascarón que queda del Partido de la Revolución Democrática es un cascarón para proteger una eventual candidatura de Miguel Ángel Mancera a la presidencia de la República y poco más. Por tanto, Paoli, perdón, pero la idea de un frente hoy, con un PAN absolutamente dividido entre sus tres principales fuerzas y un PRD desangrándose, yo lo veo francamente remoto. Y sin embargo, como diría Galileo, se mueve, porque dejemos a la presidencia. Están las gubernaturas, están los congresos locales, están los municipios, y ahí estos partidos, el PRD, por ejemplo, desfondados, ahí va a tener un montón de posibilidades con el dinero que se les da, con los millones de pesos que se les da. Pues si son humildes, se pueden conformar con eso y decir, bueno, esto de la candidatura presidencial es una broma, ¿verdad? Pero nosotros ahí le entramos. Lo que quiero es, en Michoacán, sí quiero que me dejen mi pedacito, en Tabasco también lo quiero, y con eso la pueden ir pasando. Es ya la oligarquía de los partidos que se chupa una buena cantidad de dinero del Instituto Nacional Electoral, con eso tienen. Entonces, están desfondados y no, porque ya son burocracias que llegaron para quedarse y lo que quieren es quedarse. Ya lo del proyecto nacional y eso, pues sí, son aderezos en el pastel, pero sí tienen mucho que perder o que mantener, aunque no ganen nada en la presidencia. Uno de los, voy a seguir con el PRD porque coincido con la crisis del PAN, está todavía en veremos, mientras que en el caso del PRD los síntomas son clarísimos, lo mencionaste, su problema es Morena. Vamos, el gran problema del PRD es Morena, que está siendo el imán que le chupa a buena parte de esos cuadros locales que de repente ven el sol y dicen, ahí está la salvación, pues ¿qué estoy haciendo acá con...? Pero es el sol no azteca. No, el sol de Andrés Manuel López Obrador, sí, vamos, claro. el nuevo líder, el candidato, el único, el ungido. ¿Qué tiene el PRD para ofrecerle a sus cuadros locales? Pues, vamos. Muchas cosas. Un liderazgo de tercera categoría, el cual hablaron de Mancera, de Miguel Ángel Mancera. Bueno, el señor se toma tan en serio la candidatura presidencial que va a pedir una licencia solo por 3 meses. Es decir, va a salirse para ver qué pesca o para negociar o para lo que sea, pero ya está reconociendo de antemano la derrota. Y con ese estado de ánimo es muy difícil negociar, es decir, uno de los grandes problemas de las fuerzas políticas o de las vidas personales es perder estatus. ¿Qué haces cuando tus ingresos, tu fortuna se pierde y tú te quedas con una pensión del Seguro Social? ¿Qué haces? Y las monarquías tienen ejemplos muy claros. ¿Qué haces cuando tienes el título pero no tienes nada más que el título? Lo vendes, porque se venden los títulos. Bueno, a lo mejor hay comprador, a lo mejor no. Ese es el drama del PRD, que se está desfondando tan rápidamente que va a negociar, qué va a ofrecer, qué puede ofrecer. Lo local, en Morelos, el PRD está desfondándose. En Michoacán, pues yo no los veo muy sólidos. Tabasco tampoco. No creo que es un drama, podemos decir, se lo tienen bien merecido. Yo creo que se lo tienen bien merecido, pero la pregunta es cómo va a incidir
la elección presidencial? Yo creo que su única salida, pensando en, digamos, esquemas locales que les permitan cierta competitividad, es que ahora se la ofrezcan a Monreal y que Monreal tenga efectivamente una inyección de votos y entre a zona de competencia con Sheinbaum. De otra manera, no entiendo cómo van a adelantar la capital de la República. Se les están yendo prácticamente todos. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes en que el PRD está desangrándose por miles, cientos de miles probablemente de militantes y de miembros. Lo que no creo es que sea meramente un cascarón a la fecha, a lo mejor así queda, pero en este momento tiene el gobierno de la Ciudad de México y es de las cosas que pidieron en esta alianza que se está fraguando. No solo Tabasco, Morelos y Michoacán, Ciudad de México, que es la mayor potencia que han tenido, el mayor poder que han tenido, está en la Ciudad de México. Y todavía tienen mucho. Tienen 5 o 6 delegados o jefes delegacionales. Tienen en la Asamblea Legislativa, no son mayoría, es mayoría morena, pero tienen una fuerza importante que pactar. Y de aquí a que venga la elección van a seguir teniendo varios gobernadores, estos que hemos mencionado de Tabasco, Michoacán, etcétera, que le pueden poner al asunto bastante interés. Además, yo creo que la elección presidencial, dependiendo de quiénes son los candidatos, porque no lo sabemos, vamos a saber los candidatos hasta fines de noviembre o principios de diciembre. Y ahí hay una disyuntiva muy interesante. Entonces va a empezar lo que se llama formalmente la precampaña. La precampaña es para decidir los candidatos internamente de cada partido. Pero en López Obrador está dividida, entonces no puede participar en la precampaña y perdería ahí un paso, a menos de que se invente un candidato o candidata. No lo creo. Pero ¿No lo crees? No, no lo creo. No lo creo, pero porque sería muy contradictorio. Pero en fin, vamos a seguir con este tema porque es el de la sucesión presidencial, que es hasta el año entrante, y vamos a otro programa el lunes que viene. Nos vemos en Primer Plano. Muchas gracias.